Cuando tengo modo presentación, no tengo la opción de ver el chat. Por lo tanto, está funcionando mal el micrófono. No sé por qué no está funcionando este altoparlante. Por lo tanto, casi no lo escucho porque creo que está saliendo la voz como de ahí directamente de la cámara. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta y alguien que en el WhatsApp la hacen llegar. ¿Ya? Está bien. ¿Puedo apagar la cuestión? Sí, ahí lo ven. Sí, a ver. Vamos a ver hoy día, específicamente vamos a ver algunas definiciones de nutrición y otros. Vamos a ver tipos de alimentos y vamos a introducirnos al Sistema Internacional de Clasificación de Alimentos de Origen Animal. Y vamos a tener una tarea 1. ¿En qué va a consistir esta tarea 1? Va a consistir en que ustedes van a responder una serie de preguntas asociadas a un paper, un documento que ya está subido en la tarea 1. Creo que son 3 preguntas y además una pequeña actividad adicional al paper. Ya les voy a enseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante este semestre en particular? Tenemos hartas evaluaciones, yo lo sé. Sin embargo, de alguna forma tengo que tratar de pasarles todo el contenido que, ya saben, tenemos que pasar este semestre. Por lo tanto, voy a ir generando, no todas las clases, algunas clases voy a ir generando tareas. Y esas tareas van a ser bonus. ¿Bonus de qué tipo? Puede ser bonus para controles, puede ser bonus para cátedra. Esta tarea dice que es bonus para control, pero no, va a ser bonus para la cátedra 1. ¿Y quiénes van a tener acceso a esta tarea? Todos aquellos que asistan a clase o que estén conectados de manera sincrónica. Aquellos que ven la clase después, lamentablemente se van a perder ese bonus. ¿Ya? Porque son evaluaciones rápidas. Por eso tienen plazo, en este caso de esta tarea, hasta mañana. Para hacerlo. ¿Cuál va a ser el bonus? ¿Cuál va a ser el bonus? Van a ser 2 décimas para la cátedra. Para trabajar en... Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que comenzar es definir qué es la nutrición. La nutrición es una ciencia. Y es una ciencia que lo que va a hacer es tratar de interpretar todo lo que tiene que ver con la interacción que existe entre los nutrientes y algunas otras sustancias que forman parte de los alimentos con algunas cualidades en los animales, como por ejemplo mantenimiento, crecimiento, reproducción, producción. Por lo tanto, lo que hacemos con la nutrición es estudiar cómo se componen los distintos alimentos, cuáles son los nutrientes presentes en estos, cuáles son los requerimientos nutricionales de los alimentos y tratar de llegar a alguna fórmula, un formulado, una dosis, una dieta que pueda complementar de mejor manera o de manera equilibrada y balanceada los requerimientos de los distintos animales. Por lo tanto, el objetivo de la nutrición es mejorar la supervivencia, el crecimiento, la salud de los animales al comprender cómo funciona el metabolismo de ellos y al comprender cómo son las funciones de los distintos nutrientes que forman parte de la dieta. Ese es el objetivo que tiene, entonces, la nutrición. Y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos nutrición en el centro como concepto. ¿Y qué es lo que dice la nutrición? Es la incorporación de los nutrientes en el organismo para proporcionar materia y energía. Términos muy simples. ¿Cómo lo hacemos? A través de los nutrientes que tenemos acá. ¿Cuáles nutrientes? Proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales. En nutrición animal, tiramos al agua como parte de los nutrientes. No aporta valor nutricional o no aporta energía, pero sin agua ya sabemos que ningún organismo
puede sobrevivir en este planeta. Por lo tanto, sí o sí lo vamos a considerar como parte importante de los nutrientes. Y estos nutrientes van a estar entonces relacionados directamente al buen o correcto proceso. ¿Qué es correcto proceso? Anatómico, fisiológico, genético, microbiológico en general. ¿Por qué microbiológico funciona? Muy barato, muy ficticio. ¿Dónde creen ustedes que están los microorganismos en un animal? Depende del animal. No, depende del animal, pero principalmente en el sistema digestivo. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una correcta flora intestinal, flora ruminal, vamos a tener un correcto funcionamiento del animal. ¿En qué? En el sentido de que van a aprovechar, en el caso de los ruminantes, por ejemplo, una correcta obtención de materia y energía a través del proceso de digestión de distintos alimentos para obtener nutrientes y después que estos nutrientes entonces pasen a las distintas metabólicas que vamos a ir viendo durante el curso. Y estos procesos anatómicos entonces cumplen una función final que es la de mantener, permitir crecer, una correcta producción o una correcta reproducción de los animales. Así es como se integran entonces estos tres mini conceptos que engloban la nutrición. ¿Y qué estudia, por tanto, la nutrición? Estudia tanto la ingesta de alimentos, estudia la digestión, absorción, asimilación, biosíntesis, catabolismo de nutrientes. Y también estudia la excreción de metabolitos. ¿Es la excreción de metabolitos? Muy bien, voy a apuntar dos cosas que me dijeron acá. Es la eliminación de desechos metabólicos. Por lo tanto, nosotros, la nutrición va a estudiar desde la elaboración del alimento, cómo está compuesto, qué tiene este alimento, cómo se digiere, después de esta digestión, qué es lo que se aprovecha en el metabolismo y finalmente qué fracción es desechada a través del proceso de excreción o del proceso de eliminación de eso. ¿Y qué es el catabolismo? Ya lo tienen, pero ¿alguien que me pueda explicar qué es el catabolismo? Muy bien, es la degradación de macromoléculas a micromoléculas o moléculas elementales. Puede ser obtención de materia, por ejemplo, que obtenemos de las proteínas. Aminoácidos, muy bien, les va a ir bien. ¿Qué obtenemos de carbohidratos? Energía. Ya, pero estamos hablando de materia. Los carbohidratos, glúcidos o monosacáridos. Ahí está la monosacáridos, que son inteligentes. No, ahí está. Y la energía, ¿de dónde la obtenemos? De estas unidades fundamentales de materia mínimas que van a entrar a rutas metabólicas, específicamente hipólisis y después ciclo de Krebs para después entrar a la respiración celular, electrones, etcétera, para obtener la moneda de cambio energética de todos los organismos vivos, que es el ATP. Aprobado. 7 kilos. 7 ya. Todo esto que ustedes ven acá como catabolismo, más todas las rutas involucradas para llegar a esto, y más. Y de esto a esto, lo vamos a ver en este. Entonces, el metabolismo sintetizar de cada sustancia. En términos simples, el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas, biológicas que ocurren en un ser vivo. ¿Ya? Por lo tanto, es el balance perfecto entre el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, recuerden, de macromoléculas a micromoléculas, y el anabolismo de micromoléculas a macromoléculas. ¿Ya? Ese es el balance perfecto. Y entre medio tenemos formación de esto que ustedes ven acá: ATP, NADH, NADPH, FAD, H2, que son
monedas energéticas. Energía química. Sabemos que es el ATP, la energía, pero todos los demás que ustedes ven ahí son intermediarios. ¿Productos de qué? A partir de esto sirve para poder obtener ATP. No, aparte, esto sirve para poder tener ATP. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre alimentación versus nutrición. Porque son dos cosas muy distintas. Van de la mano, pero son distintas. La alimentación es un proceso voluntario, o sea, depende del individuo, de la toma de decisiones que tenga el individuo, de los gustos personales. Ahí, como vemos en la foto, entre esas verduras y frutas, el pollo asado, ¿cuál están prefiriendo esos animales? Esto va a depender entonces de las decisiones que tomen esos animales, y eso es alimentarse. Como cuando las mamás nos decían en la casa, tú no te estás alimentando bien, no te estás nutriendo. Y tú le decías, no, pero si me estoy alimentando bien, estoy comiendo, pero no te estás nutriendo bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la nutrición es un proceso involuntario, o sea, depende del organismo, perdón, del cuerpo, del organismo. Es el organismo a través de todo el proceso digestivo y metabólico que decide qué utilizar de los alimentos que nosotros decidimos digerir. Y por lo tanto, de la alimentación obtenemos los alimentos que vamos a poder clasificarlos de acuerdo al Sistema Internacional de Clasificación, la NRC. Y de estos alimentos vamos a obtener los distintos nutrientes, como los vemos acá, que van a entrar entonces a las distintas rutas metabólicas para obtener materia y No sabía. tipos de nutrientes. Entonces, ahora elegimos que es un nutriente, que es una sustancia química utilizable para la salud de un organismo. ¿Utilizable en qué sentido? En el sentido de que se puede obtener a partir de él materia y energía. O, vamos a ver, sirve como intermediario metabólico para la obtención de materia y energía. Ahí tiene la definición, pero ustedes vayan. Y por tanto, los nutrientes los vamos a poder clasificar de dos maneras, o de acuerdo a dos criterios. El primero de ellos es la importancia que existe dentro de las reacciones metabólicas. Y aquí tenemos dos clasificaciones, nutrientes esenciales y nutrientes no esenciales. Vamos a considerar que un nutriente es esencial cuando este nutriente solo el organismo o el animal lo puede adquirir a través de la alimentación, a través de la dieta. ¿Por qué? Porque no lo puede sintetizar de manera interna, de nuevo. ¿Sí? O sea, las distintas rutas metabólicas, su metabolismo, no lo generan. Por lo tanto, si no lo ingiere, hay un déficit y puede generar un problema para la salud. Versus un nutriente no esencial, es aquel que, si no lo ingiero en la dieta, lo puede generar mi propio sistema, mi propio organismo a través del metabolismo. Un ejemplo claro de esto son los aminoácidos. Todas las especies tenemos aminoácidos que son esenciales. Por lo tanto, para la alimentación tenemos que tratar de generar alimentos que incluyan todos los aminoácidos que son esenciales para la especie, porque si no, vamos a generar problemas. Lo mismo con vitaminas y minerales. Hay algunas vitaminas y minerales que son esenciales para y respecto a... Perdón. ¿Sí? ¿Y los no esenciales, como por ejemplo? Por ejemplo, también hay aminoácidos que no son esenciales. ¿Por qué? Porque se pueden sintetizar en el organismo a través de distintas rutas metabólicas. Siguen siendo esenciales en realidad, pero no es esencial que nos comamos. ¿Eso? ¿A eso se refiere? No. ¿Como el fierro, profe? No. Ya, una cosa es el fiebre. No, esencial es porque si el animal no lo consume en la dieta, no lo quiere. Por eso es esencial. No esencial es porque si no lo consumen en la dieta, igual lo puede tener, porque lo va a producir internamente. ¿Ya? Lo va a producir él internamente, porque a lo mejor a partir de arginina produce el otro. ¿Ya? Etcétera. Lo mismo con algunos minerales. ¿Ok? Y algunas vitaminas.
Pero hay otras que son esenciales porque si no la consumen de la dieta, va a haber un déficit y nunca van a poder suplir ese déficit. Esa es la diferencia. Ahora, respecto a la necesidad o la cantidad necesaria para la célula y para el organismo, tenemos dos clasificaciones adicionales, que es el de macronutriente y micronutriente. Macro, grande. Micro, pequeño. Por lo tanto, macronutrientes son aquellas que se requieren en grandes cantidades, en términos de gramos. Y entre estos vamos a tener carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Los macros. Y micronutrientes son aquellos que necesitamos en orden de miligramos, pocas cantidades. Aquí tenemos a las vitaminas y a los minerales. De los macronutrientes, nosotros vamos a obtener energía, participan directamente en las rutas metabólicas. Y los micronutrientes, o sea, estas vitaminas y minerales, nosotros directamente de ellos no tenemos energía. Pero sí son reguladores metabólicos, como reguladores, por ejemplo, de las distintas frutas. Para poder aprovechar al máximo los macronutrientes. Por eso entonces son considerados como nutrientes. Y ahora, ¿cuál es la composición nutricional de los alimentos? Y la composición nutricional de los alimentos la podemos ver en este cuadro, en este diagrama. Partimos por un alimento, ¿cierto? Aquí tenemos un alimento. Ya. Este alimento se divide en dos fracciones. Una fracción es el agua, que forma parte de este alimento, y otra fracción es un concepto que tiene que quedar claro ya. Y si no tienen claro este concepto, no aprueban el ramo. Es lo más. Es el concepto de materia seca. Y el concepto de materia seca es tan simple como eso. Es toda aquella parte del alimento al cual se le ha extraído completamente el agua. Y dentro de la materia seca, nosotros encontramos los nutrientes y todo aquello que es adicional dentro de la materia seca. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la materia seca? Vamos a encontrar materia orgánica y materia inorgánica, o no orgánica. Ahí está como no orgánica, inorgánica, lo mismo. ¿Por qué es materia orgánica? ¿Qué hace que algo sea orgánico? Exactamente, porque dentro de su estructura molecular hay carbono. Eso hace que algo sea orgánico. Y por lo tanto, todo lo que no tiene carbono en su estructura vendría siendo materia inorgánica. De la materia inorgánica, nosotros podemos identificar en su conjunto a la ceniza bruta. Y la ceniza bruta nosotros la podemos cuantificar mediante análisis de laboratorio. Ya lo vamos a ver, cada uno de los análisis. De la materia orgánica, nosotros podemos tener dos fracciones. Una que son compuestos nitrogenados, o sea, a base de hidrógeno, de los cuales nosotros encontramos la proteína bruta, que también lo vamos a poder cuantificar técnicas de laboratorio. Y la otra fracción es el compuesto libre de nitrógeno, o sea, compuestos que no tienen nitrógeno. Y entre estos encontramos a las grasas, lípidos, que vamos a llamar grasas brutas, y a los carbohidratos, que también los vamos a poder cuantificar. Y los carbohidratos se van a dividir en dos, en la fibra cruda y en el extracto soluble libre de nitrógeno, que lo pueden encontrar con dos siglas, ELN o ENN. ¿Cómo? ELN o ENN. Si ustedes leen libros o artículos de nutrición, se van a encontrar con eso, y eso significa extracto libre de nitrógeno, pero soluble libre de nitrógeno, y extracto no nitrogenado. Todo esto que ustedes ven acá, nosotros entonces vamos a aprender, uno, qué es, y dos, cómo se cuantifica. ¿Ya? Vamos a ver distintas técnicas de laboratorio que sirven para identificar y cuantificar cómo está compuesto entonces una letra. Ahora vamos a ver conceptos y definiciones, ¿sí? El agua al final la consideramos un nutriente. En nutrición animal lo vamos a considerar como parte de los nutrientes, pero no aporta ni materia
tiene, sino que solamente vamos a considerar como nutriente producto de que es fundamental para la subsistencia. Pero en términos así como siendo súper purista, yéndonos a la definición, no sería nutriente. ¿Ok? Pero nosotros sí lo vamos a considerar. Solo por la función que tuvo. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que también tienen que quedar claros en la primera clase para que después, cuando vayamos hablando durante el transcurso del semestre, no haya problema. El primero es de alimento. Y la definición de alimento es vehículo por medio del cual se realiza la transferencia de nutrientes y no nutrientes al cuerpo animal. ¿Por qué? Porque como parte de un alimento, también pueden haber algunas sustancias que no son consideradas nutrientes. Por ejemplo, ¿qué cosa podrían ustedes considerar que no es un nutriente y que forma parte de un alimento? ¿Qué es la celulosa? ¿Es un nutriente o no es un nutriente? Los metales pesados. Ya. Metales pesados. Ya, porque no aporte. ¿Qué cosa preguntan? ¿Qué puede ser considerado como un no nutriente que forma parte de un alimento? Ya. ¿Quién tiene algún alimento por ahí? Ya. Vea los ingredientes, por favor, díganme. Pero como los conservantes, Bien. Colorante, conservante, saborizante. Ya, todo eso que ustedes me nombran, preservantes, colorantes, acidulantes, picosantes, etcétera, son aditivos. Ya vamos a ver qué es un aditivo, pero eso no aporta valor nutricional, pero sí forma parte de un alimento. Por eso hablamos de nutrientes y no nutrientes. Y ahora tenemos el concepto de ingrediente. Y un ingrediente es una sustancia o producto que se utiliza en la fabricación de un alimento. Alimento, vehículo. Ingrediente, sustancia o producto que forma parte de un alimento. Y este sustrato o este producto o este ingrediente sigue estando presente en el alimento, en el producto final, a pesar de que lo modifiquemos, sigue estando presente. No se pierde. Estos son los ingredientes. Y dentro de los ingredientes, entonces también encontramos nutrientes y encontramos algunos que son no nutrientes, como es el caso de los aditivos, proporcionar volumen, proporcionar sabor, color, textura, etc. Entonces aquí tenemos en este ejemplo, tenemos un alimento para perro, que ahí tienen toda la cantidad, estos no son todos los ingredientes, pero lo más importante, lo que destaca, ¿cierto? Desde proteína o fuente de proteína a través de la carne del cerdo, eso es un ingrediente. Maíz, arroz, aceite de pavo, una serie de minerales, cúrcuma, etcétera, hasta llegar a vitaminas, minerales, preservantes y antioxidantes. O sea, tenemos nutrientes y nutrientes formando parte del alimento entonces que se elaboró para la alimentación de ese perro. un ingrediente puede tener nutrientes y nutrientes. Un ingrediente puede proporcionar nutrientes y un ingrediente puede proporcionar no nutrientes. Depende. Si un ingrediente, por ejemplo, es una harina y esta harina en su composición tiene presentes no nutrientes, por ejemplo, un antioxidante, un conservante, lo que sea, ahí sí que esa harina aporta nutrientes y no nutrientes. ¿Verdad? Bueno, la harina entonces sería como un ingrediente. No, es un ingrediente. Lo que pasa es que en este caso, la harina vendría siendo un alimento que además cumple la función de ser ingrediente. Porque, por ejemplo, una harina de carne y hueso, ¿se la pueden comer sola los animales? Ya. Y una harina, por ejemplo, de cebada, ¿hay animales que se la puedan comer sola? Sí. Por lo tanto, podría servir como alimento, como vehículo de nutrientes y además
esa misma harina de cebada, si yo la formulo para una croqueta, vendría siendo un ingrediente de otro alimento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Si forma parte de un alimento, es ingrediente. Si es como tal directo para la alimentación de un animal, es un alimento. ¿Ya? Y el concepto aquí de aditivo. Cualquier sustancia que se añade regularmente en los alimentos para alterar sus características o valor nutritivo. ¿Ya? Podemos alterar las características, ya vimos, color, sabor, etcétera, o también podemos alterar su valor. ¿Qué sentido? A lo mejor podemos mejorarlo porque tal vez agregando ese aditivo sabemos que mejora la digestión. Por lo tanto, va a tener mayor disponibilidad al final para el metabolismo del alimento. Y ahí todos se abrevian con la letra E. Ahí tenemos la lista de los aditivos, les puse esa página donde ustedes pueden ver los distintos aditivos que están permitidos y cómo lo leen. Todos aquellos que son aditivos empiezan con la letra E y dependiendo del número que les sigue, por ejemplo, los 1 son colorantes, los 300 son antioxidantes, los 200 son conservantes, y así sucesivamente. Ahí tienen. Edulcorantes 4, emulsión, esterilizador, espesante, significante 5, otros 0. Se va dependiendo de lo que sea, tiene y siempre tanto tiene. Hay veces que en la formulación o en el etiquetado se ponen las siglas, porque la gente no tiene idea. Entre paréntesis o entre comillas te ponen como el nombre, tampoco tienen idea, pero no importa, lo importante es que aparezca. ¿Ya? Y si está rotulado con negrita, quiere decir que tiene un riesgo para la salud. ¿Ya? Si está con negrita, tiene un riesgo para la salud. Por ejemplo, toxicidad o potencial riesgo cancerígeno. ¿Cierto? Un ejemplo, que no sea el sodio. Sulfito dice ahí. Sulfito de. Sulfito contiene sulfito. ¿Qué es un sulfito? Un compuesto que está a base de azufre. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué otro? Que sea más fácil. Tartracina. Amarillo crepúsculo. ¿Sí o no? Sacarina. ¿Sí o no? Todo eso entonces están con negrita, ¿por qué? Porque tienen un índice diario admitido de ingesta diaria admitida, o sea, un máximo. Más que eso, le puede tener un problema tóxico inmediato, pero nadie les dice que eso puede ser acumulativo. Por lo tanto, nosotros no sabemos si es que empieza un niño, por ejemplo, a los 3 años, consumir amarillo crepúsculo. Durante toda su vida no sabemos si a lo mejor a los 65 el cáncer que se le generó fue producto de que consumió ese colorante. Los endulzantes también. Hoy en día está la controversia porque hemos descubierto que los endulzantes no servían para reducir el solamente sirven para aquellas personas que son diabéticas porque tienen problemas con la metabolización del azúcar. Pero aquellos que somos resistentes a la insulina, perdimos porque más aumenta la resistencia a la insulina. ¿Está? Así que, y además algunos, como creo que el eritritol está relacionado a infartos cardíacos. Por lo tanto, ojo ahí con los, sobre todo en los niños, no darles nada light, no darles nada con edulcorantes. Y lamentablemente ahora, como reacción a los sellos de alimentos que tenían demasiado azúcar, ¿qué es lo que hicieron las marcas? Sacaron azúcar y agregaron endulzantes artificiales. Por lo tanto, prácticamente ahora todo tiene endulzantes artificiales. O sea, para los niños prácticamente nada que podríamos hacer. Todo eso hay algunos edulcorantes que son más naturales. Por ejemplo, la tagatosa o la lactosa. ¿De dónde viene la tagatosa? Es un azúcar que proviene de la leche. Tiene menos capacidad de endulzar. Inicialmente la vendían pura, pero ya lo que están haciendo es mezclarla con sucralosa. La stevia, si viene pura,
Bien, ahí tengo ahí una duda con respecto a los temas. Pero lamentablemente todas las gotitas vienen combinadas, porque se potencian los distintos electrones. Exactamente. Y no se metabolizan. Porque ahí un poco ya no nos fuimos para estamos en el diccionario. Tampoco practico. Otro concepto importante es el de suplementos. Suplementos, elementos que sirven para complementar, aumentar o reforzar algún aspecto. ¿Qué aspecto? Algún aspecto nutricional. Por ejemplo, concentrado vitamínico, concentrado de minerales, etcétera. Algo que se suplementa, o sea que es casi como un producto, entre comillas, puro, aislado de. ¿Por qué? Porque el ingrediente como tal o el alimento que yo utilicé para fabricar, ¿ya? Por ejemplo, una carne, etcétera, todos los ingredientes que yo mezclé no fueron suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales, pero es porque de corta de vitamina C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo suplemento con un complejo vitamínico que tiene vitamina C. Lo mismo con calcio, lo mismo con fósforo. Por ejemplo, la conchuela. ¿Qué es la conchuela? Es una cáscara que viene de las conchas, ¿ya? Y eso es rico en calcio y fósforo, por lo tanto se suplementa, por ejemplo, la dieta de aves para fortificar lo que es la formación de la cáscara de los huevos, ¿sí? O sea, no necesariamente los suplementos serían de aminoácidos esenciales. No, O nutrientes. pueden ser nutrientes esenciales, sí, pero no confundan. Bueno, los aminoácidos, hay algunos que son esenciales, ¿ya? Pero ¿cómo yo suplemento con aminoácidos? Habría que aislar un aminoácido y suplementarlo. Y eso es súper difícil. Nutrientes. Sí, nutrientes esenciales. Sí. Súper difícil aislar aminoácidos. Por lo general, lo que uno hace es elegir un ingrediente de origen una proteína, ¿ya? De origen cárnico, lo que sea, dependiendo del animal que estamos alimentando. Y ojalá que ese ingrediente tenga la mayoría de los aminoácidos esenciales para la dieta. Bueno, no me voy a adelantar, pero el huevo es una de las proteínas más completas porque tiene prácticamente el 100% de aminoácidos esenciales. ¿Ya? Sí. Claro, claro. Es un aminoácido, dice ahí, específicamente. ¿Ya? Es difícil, por eso es más caro también los alimentos para. Hay suplementos que tienen los dos, suplemento vitamínico más minerales. Hay otros que son todo aquello que no forma parte como del ingrediente del alimento en sí, porque me faltó, es un suplemento. Otro concepto, alimento light versus alimento diet o de dieta o dietético. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Se supone que el light es como con bajo en algo, pero el light Mi papá le había dicho porque lo mismo es una enfermedad lofa. No le hagan caso a mi papá. No es lo mismo porque lo light es que hay una disminución de un nutriente, un componente. Por ejemplo, sodio, disminución de alguna grasa, disminución de carbohidratos, pero no siempre va asociado a disminución de calorías. Si es que le disminuimos carbohidratos y le disminuimos la grasa, sí va a haber implicado una disminución de calorías. Pero si hay algo que le disminuimos la cantidad de sodio, no va a haber una disminución de las calorías, producto de que el sodio no aporta calorías, es un mineral. ¿Cuánto hay que disminuir para hablar del light? Al menos un 30% se dice, ya del valor energético. Sin embargo, si disminuimos un 30%, por ejemplo, la cantidad de sodio, no vamos a disminuir el valor energético, sino que vamos a estar hablando de alimentos livianos, reducidos. Aquí la legislación en Chile habla de eso. No habla del concepto light, sino que habla de liviano o reducido o libre o bajo aporte de. Pero el marketing sí facilita. Lo mismo con alimento diet. Y el alimento diet, la diferencia que tiene es que este tiene una restricción. Aquí
no está presente en el alimento. Por ejemplo, algo diet de sodio vendría siendo 0% de sodio. O diet de azúcar que no tiene nada de azúcar. ¿Ya? Eso es un alimento diet o de dieta. En los alimentos para mascotas, específicamente perros, gatos, nosotros podemos encontrar este tipo de alimentos. ¿Ya? Recuerden que hay una serie de líneas que van en orden para evitar sobrepeso o, por ejemplo, son renales, etcétera, ¿cierto? Yo sí tienen cero sodio. Ah, alimentos light como para es que con esta definición tan ambigua, no necesariamente, porque si algo tiene menos sodio, va a tener la misma cantidad de calorías y se lo pueden vender como light. Y no necesariamente va a tener menos calorías. Siempre tiene que fijarse la cantidad de sodio, obviamente la cantidad de sodio es importante, pero si quieren, para disminuir peso, etcétera, reducir calorías. Hay veces que el alimento light te dicen ya, menos, porque tiene un 30% menos, por ejemplo, de carbohidratos. Pero en cuanto a calorías, es súper poquita la diferencia. ¿Y por qué? Porque te rellenan con otra cosa. Te ponen un poco más de grasa, etc. Entonces, por eso le pongo ahí, ojo con la publicidad, ojo con el comercio. Siempre lean los ingredientes, lean la tabla nutricional. Siempre. La tabla nutricional es la que no va a mentir jamás. Jamás difícil. Ahora, los otros conceptos importantes es de alimento funcional y farmacéutico. Y un alimento funcional es aquel alimento que genera un beneficio específico para la salud que es comprobado científicamente y es de origen natural. ¿Ya? Eso es un alimento funcional. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un superalimento, entonces están de moda los superalimentos, ¿cierto? Porque son alimentos funcionales, pero son naturales, 100% naturales. Están presentes en la naturaleza. En este caso aquí tenemos esa granada. Y tenemos alimentos funcionales porque no se fortificaron o se suplementaron con algún componente, algún ingrediente que sabemos que genera un beneficio. Por ejemplo, los huevos ricos en omega 3. ¿Ya? ¿Cómo le agregan omega 3 a los huevos? Con la alimentación de la... Muy bien, con la alimentación de las gallinas. Ya en la dieta se le agrega, se le alimenta con omega 3 y estos omega 3 pasan al huevo. Cuando veamos gallinas, vamos a ver. Y este ácido fólico, por ejemplo, que es un nutracéutico, o sea, un nutracéutico es un alimento funcional, pero tiene la particularidad de que es un concentrado de origen natural que se vende de manera farmacológica. Este es un nutracéutico. El que tenemos este, que es una pastilla de un concentrado de ácido fólico. ¿Entienden? Ya. Aquí en Chile, todas las harinas están fortificadas con ácido fólico. ¿De dónde sale el ácido? Buena música. ¿De dónde sale? ¿De dónde lo extraemos? No sé, ¿de dónde podemos extraer el ácido fólico? creo que se consume para... Me pilló. Ya, lo voy a buscar. Como tarea para la casa. Yo quiero buscar usted que no hace décimo, me puede leer un artículo que diga de dónde sale. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Se entiende la diferencia. Qué bueno que se entienda la diferencia porque nos va a servir para la tarea. Y ahora vamos a comenzar a ver, esto lo vamos a ver bien en el laboratorio del jueves, los tipos de alimentos para animales. Tenemos alimentos que pueden ser considerados como concentrados, por ejemplo, o forraje, y hay distintos tipos. Y todos estos alimentos nosotros los vamos a poder clasificar. ¿Cómo lo vamos a clasificar? De acuerdo al aporte nutritivo, por ejemplo, aportan energía, aportan proteína, aportan otra cosa. Y a través del origen, son forrajes, son granos, productos de la agroindustria, etc. Dependiendo de estos parámetros, entonces, nosotros vamos a poder clasificarlo de acuerdo al Sistema Internacional de Clasificación de Alimentos para Uso Animal. Y aquí tenemos, son 8 grupos. Y se van a clasificar estos alimentos de acuerdo a la función del nutriente principal.
sea, los alimentos dependiendo de cuál es su ingrediente principal, perdón, cuál es su nutriente principal, entonces vamos a clasificarlos de acuerdo a esta serie de 8 grupos. El primero tenemos forrajes secos, después bajos y pastizales, luego forrajes afilados, luego concentrados de alta energía, concentrados de proteína o fuentes de proteína, minerales, vitaminas y aditivos. De aquí para arriba proporcionan valor nutricional y estos lo proporcionan valor nutricional. ¿Sí? ¿Quién determina el nutriente principal? El valor los ensayos de laboratorio que me van a decir cuánta cantidad de proteína, cuánta cantidad de carbohidratos, cuánta cantidad de vitaminas y minerales tiene el alimento, o fibra. ¿Ya? Y todo eso se hace a través de estudios de laboratorio, que después se publican y quedan como tablas. Después yo voy a enseñar dónde pueden ustedes encontrar las tablas para ver cuál es el valor nutricional de cada uno de los alimentos. Y de acuerdo a eso, podemos clasificar dependiendo de las características que tienen cada una de estas categorías que lo vamos a ver en la siguiente. Vamos. Y aquí tienen algunas alternativas a los grupos, ¿ya? Con esos dos nombres ustedes lo van a poder identificar. Y aquí llegamos a la grandiosa. Pero al menos nosotros. Dice sí. Ya les dije que era un bonus que valía 2 décimas para la cátedra 1, no para el control 1. ¿Ya? El semestre pasado lo dejé así, no lo cambié. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Van a ir por los grupos y van a tener que leer un artículo que ya les subí la tarea. Y de ese artículo van a encontrar estos 3 primeros. ¿Qué significa que una planta tenga valor nutracéutico como antibiótico en pequeños estudiantes? 2. ¿Qué efectos tienen los probióticos en los animales? ¿De qué tipo de animales corresponden? 3. ¿Cuál es la diferencia entre un nutracéutico y un prebiótico? Ustedes preguntan, las contestan leyendo. Y adicionalmente, tienen que investigar sobre al menos 5 alimentos nutricionales destinados para el animal e indique qué componentes o nutrientes es responsable de la funcionalidad que el tiene para la salud animal. Lo hacen en formato Word, lo suben a Blackboard. ¿Cuándo? Plazo máximo, mañana. Por lo tanto, es una tarea rápida. La investigación hay que citar. 11:59. 10. Y más 10. Técnicamente, esto para que lo hicieran acá, una hora de clase, lo hacían, pero voy a dejar disponible para que ustedes lo hagan en sus casas para que sí se vayan. ¿Cómo son los grupos? Buena Entonces, ¿De cuánto lo ya lo vamos a ver. No lo encontré. Profe, mañana para el 23:59. Yes. Gracias. Tarea 1 dice que se entrega hasta las 23:59. Fecha de entrega. Hay 10 grupos disponibles. Vamos a ver la tarea. Yo esto lo tengo así, ustedes lo tienen como grupo 1, inscribirse. Algo así les va a venir a ustedes. Ya. Se pónganse de acuerdo primero en qué grupo van a estar y se suman. ¿Cuánto máximo? 5. ¿Ya? 5 máximo. Y se van inscribiendo. Entonces, y hay gente que está inscrita. Por ejemplo, grupo 1 hay 2 personas. Grupo 2 hay 5 personas. Y así, sucesivamente. Sí, el grupo 3 y 4 sí, no, el grupo 10 también profe. Ah, hay que ingresar ahora. Voy a agregar. Ya. Sí, porque está pasando personas.
Identificado. Pillería acción. Y la- Aquí yo te dije. No, sí, profe, ¿puedes mostrar una carpeta? Ah, ya. Acá está abajo. Ya. Puede descargar, ¿ya? Ya, gracias. ¿No será ahora? Estamos por el formato del informe. Ustedes eligen la letra, ustedes eligen el tamaño de la letra, lo importante es que vaya justificado. Hay esa cantidad de hojas. No, esto va a ser dos, tres hojas máximo lo tiene el letra. ¿Ya? Y si van a buscar información de alimentos funcionales, citen de dónde sacaron la información y después pónganle la bibliografía. A ver. Sí, ayer, el lunes pasado. Chicos, aquellos que no tienen la posibilidad de descargarlo porque al no le aparece, les voy a subir el paper en la carpeta de la transición. Ya. No, me dijiste